Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Es un placer saludarte en esta segunda noche de esta semana tan especial que estamos disfrutando, semana de mayordomía, poniendo a Dios en primer lugar, que las cosas del reino de Dios sean lo primero en la vida, nuestras vidas. Quiero agradecer si te estás sumando a YouTube, te quiero invitar a que puedas compartir si sos de la iglesia de Cenillosa, de Plotier, de la iglesia de Picún, Leufú. Te quiero invitar a que puedas compartir este mensaje con aquellas personas que tal vez todavía no conocen a Cristo. Te quiero pedir que me acompañes ahí donde estás, a que podamos orar, para pedirle a Dios que pueda ser quien dirija y quien guíe este culto. Padre que estás en el cielo, te queremos pedir, Señor, que nos hables con la Biblia, con tu palabra al corazón. Y que el mensaje para esta noche pueda ser de muchísima utilidad para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, ¿te parece? Vamos a comenzar a disfrutar. Esta noche el título es Sin compromiso en Babilonia. Ese es el título de esta noche, Sin compromiso en Babilonia. Y el texto bíblico que nos va a estar acompañando en esta noche, el texto bíblico que será el texto principal, está en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Ese es el texto del día de hoy. Este texto que es conocido, que es muy usado. Daniel capítulo 1, versículo 8. Ese es el texto. A menudo nosotros tenemos la impresión de que poner a Dios en primer lugar se refiere solo a la vida religiosa y no a la vida laboral. No, poner a Dios tiene que ver con la iglesia, pero con el trabajo no. La religión de la Biblia, por otro lado, lo que dice la palabra de Dios, es práctica y traspasa todas las esferas. Algunas veces incluso los personajes bíblicos no pusieron a Dios en primer lugar. No lo hicieron. Y transgredieron leyes. La lista es bastante extensa e incluye nombres como Eva, Adán, Abraham, Moisés, Salomón, Elías y Pedro, por mencionar algunos. La lista de los perseverantes no es tan larga e incluye en primer lugar a Jesús, el modelo perfecto, seguido de José, Daniel, los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así como algunos otros, pero no son muchos más. Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sus soldados rodearon Jerusalén, la conquistaron y tomaron las vasijas del templo. Nabucodonosor también tomó cautivos, incluidos Daniel y sus amigos. Esto dice Daniel capítulo 1, versículo 3 al 5. El propósito principal por el cual fueron llevados a Babilonia fue servir a la ciudad desde adentro. Debían recibir formación en la Universidad de Babilonia. Debían conocer su cultura, debían impresionarse por su belleza y grandeza y servir a sus intereses. La esclavitud siempre tiene dos riesgos. El primero es el aislamiento. Es mucho más fácil mantener la fe, los valores y la cultura cuando te aíslas. Me aíslo. El mensaje de Dios a través del profeta Jeremías fue no aislarse, estar presentes en la vida de Babilonia y mostrar que se tiene un Dios y una esperanza. Esto dice Jeremías capítulo 29. El otro riesgo es el de la asimilación. Esto es lo que se intentó con los jóvenes judíos. Al llevarlos a Babilonia, sus nombres fueron cambiados, porque sus nombres originales, apuntaban a la identidad de su religión y de su Dios. Filosofía babilónica perpetua
o perpetúa el deseo de reconocimiento propio de los constructores de la Torre de Babel, ¿te acordás, no? Incluso para muchos hoy en día, su condición, su educación o lo financiero es una forma de hacerse un nombre, yo soy. Abraham, llamado por Dios, salió de Babilonia con la confianza de que él mantendría su palabra y engrandecería su nombre. Esto está en Génesis capítulo 12, versículo 2. Una bendición para todas las naciones, dijo Dios que iba a ser. Babilonia se derrumba, sigue un nuevo reinado y el nuevo rey, Darío, le grita a Daniel, ¿se acuerdan? Cuando se acerca al pozo de los leones, llamándolo por su nombre judío para, que va a permanecer para siempre, ¿no? Le dice, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel capítulo 6, versículo 20. El pozo de los leones, en el que metieron a Daniel, así como el horno, que fue calentado 7 veces más, donde fueron arrojados los 3 amigos de Daniel, demuestra que no habían perdido su identidad. Los nombres se pueden cambiar, pero el corazón no. Estos jóvenes también estuvieron expuestos a la educación babilónica, que evidentemente comprendía más, mucho más que aprender nuevas lenguas, nuevos idiomas, lenguas necesarias para servirle al reino al más alto nivel. Ellos tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Por eso pudieron filtrar y distinguir la verdad de la mentira. El proceso de asimilación no se detuvo en los nombres y el desarrollo intelectual, sino que también alcanzó otros aspectos de la vida más personal, incluyendo la alimentación. Babilonia quería cambiar sus estilos de vida, lo que tenían un gran potencial para destruir, ¿no? La identidad, cambiándole la forma de comer. Comer la comida servida en la casa del rey contradecía la dieta que Dios les había establecido claramente en su ley. Nosotros la tenemos en Levítico capítulo 11. El propósito de los mandamientos relacionados con la comida, así como toda la ley judía se veía destruida, todo tenía que ver con la santificación y la preservación de la identidad como pueblo de Dios. Consecuente con el estilo de vida, Daniel y sus amigos no tuvieron elección en algunas cosas, no pudieron elegir. Su deportación a Babilonia no la pudieron elegir. El cambio de sus nombres no lo pudieron elegir. Su preparación intelectual y sus alimentos, lejos de casa, esclavos en un país extranjero, estos jóvenes estaban bajo una enorme presión. A pesar de todo, decidieron no contaminarse. Daniel capítulo 1, versículo 8. No nos contaminamos con los manjares del rey ni con el vino de su mesa. El lenguaje tiene una connotación religiosa y tiene que ver no solo con las leyes alimenticias que están descritas en Levítico 11, sino también con el hecho de que se usaba en un ambiente ritual, en un ambiente religioso babilónico, en el cual el rey era considerado un dios. Al pedir verduras y agua, Daniel se refería a la alimentación establecida en el principio por Dios para los seres humanos. Esto está en Génesis, capítulo 1, versículo 29. Y Daniel afirma con sus amigos implícitamente que Dios y no el rey es el creador. Hay 3 cosas que la Biblia llama abominación ante Dios: la idolatría, la comida inmunda y la promiscuidad. Los jóvenes decidieron no comprometerse en relación con ninguno de estos 3 puntos que la Biblia menciona. La teología de la
alimentación está presente en las primeras páginas de la Biblia, porque el primer mandamiento que encontramos en Génesis, allí en el comienzo de la palabra de Dios, tiene que ver con la comida y el árbol prohibido. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. La primera prueba que tuvieron que pasar Adán y Eva incluyó un componente alimenticio. Y esto se va a repetir muchas veces, inclusive en la vida de Jesús, cuando Satanás lo tentó en el desierto. Lo tentó en el desierto. Daniel es consciente que tiene que dar un testimonio frente a sus compañeros, frente a todos los babilónicos. Así que ellos decidieron llevarlo más allá de la típica dieta hebrea. Eligieron una comida vegetariana. Aquellos que quieren evitar cualquier compromiso no se conforman con los límites de la ley. Eligen el mejor estándar y el más alto. A veces las personas que nos rodean no están tan interesadas en nuestras creencias. No les interesan muchas veces. Pero no pueden pasar por alto nuestro estilo de vida. Cuando te ven, saben que sos diferente. La mayoría de las discusiones sobre la Biblia y la religión están motivadas por vernos vivir un estilo de vida diferente. No, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no comes esto? De Daniel aprendemos que la religión no se limita a lo teórico y a lo abstracto, va más allá, más profundo, a nivel práctico de la vida diaria. La religión también tiene que ver con la forma en que cuidamos nuestros cuerpos. Daniel le pide a Aspenaz, el jefe de los eunucos, el jefe, le pide que le permita a él y a sus amigos subsistir con una dieta vegetariana durante 10 días. 10 días. Asumiendo un riesgo, un riesgo, un riesgo de fe en que estos jóvenes están pasando una prueba y la pasan de manera brillante. La prueba final tiene lugar 3 años después de la graduación, cuando el rey los examinó después de un par de años y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Esto está en Daniel capítulo 1, versículo 20. En el primer capítulo del libro de Daniel, 3 veces tiene lugar la intervención de Dios. Primero, Dios entrega a Joacim, rey de Judá. ¿Te acuerdas de esto, no? Lo entrega en manos de Nabucodonosor. Daniel capítulo 1, versículo 2. Luego puso a Daniel ante el favor y la buena voluntad de Aspenaz. La tercera vez le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y todas las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto dice Daniel capítulo 1, versículo 17. El tema principal que surge con frecuencia en el libro de Daniel es la victoria y la liberación. El libro comienza con un periodo de angustia local y termina con la gran tribulación, además de la gran liberación. La victoria en el primer capítulo, cuando Dios le da sabiduría a estos jóvenes, no es más que un preludio, una entrada de lo que va a seguir. Esta victoria fue posible porque decidieron permanecer constantes en su fidelidad a Dios. Incluso en las cosas que a algunos les pueden parecer pequeñas. Y Dios honró su fidelidad, dándoles sabiduría. Los sabios, según el libro de Daniel, han brillado en las tinieblas de Babilonia y la promesa es que brillarán por los siglos de los siglos. Esto está en Daniel capítulo 12, 3. Estos sabios que brillaban en tinieblas. Un estilo de vida para el tiempo del fin es lo que necesitamos. Y en su último sermón sobre el tiempo del fin, Jesús, el Salvador, recomendó el estudio del libro de Daniel. Mateo capítulo 24, versículo 15.
Su estudio condujo al nacimiento del movimiento de la Iglesia Adventista, el movimiento adventista y a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No debemos olvidar, sin embargo, que si Dios no hubiera intervenido para cambiar el estilo de vida de nuestros pioneros, este movimiento podría haber muerto, podría haber fracasado, porque su prosperidad era muy débil. Sin el mensaje de salud, no sería lo que es hoy, una iglesia mundial con un mensaje profético, con un mensaje poderoso. En 1844, Elena de White recibió su primera visión de los efectos dañinos del tabaco, el café y el té. Pasaron casi 10 años para que la iglesia se limpiara del vicio del tabaco. La próxima visión, en 1854, trata sobre la higiene corporal, el orden y la limpieza en los hogares. Luego viene una de las visiones más influyentes, la del 6 de junio del año 1863, en Otsego, Michigan, cuando a Elena se le presentan los principios de un estilo de vida saludable y el hecho de que la atención médica es parte del Evangelio. Parte del Evangelio. Para vivir, un ser humano necesita primero estas funciones vitales: el latido del corazón, la respiración, la digestión y la asimilación de alimentos. Podríamos llamar a estas funciones vitales en el sistema de soporte vital. Podemos cuidar este sistema para mantener e incluso mejorar su rendimiento. Pero funcionamos a un nivel mucho más alto, mucho más intelectual o mental. Y mediante el cuidado adecuado podemos tener un pensamiento mucho más claro y mucho más concreto. Dios nos creó maravillosamente. No solo tenemos la dimensión física, sino también tenemos la dimensión emocional e intelectual. También agregó un nivel aún más alto, el del juicio moral y espiritual. Si nos preguntamos cuál de los niveles anteriores es el más resistente a la transgresión, la respuesta, por supuesto, es el nivel físico. Su desempeño es notable. Son muchos los que no solo descuidan el cuidado de su físico, de su cuerpo, sino que abusan de él mediante el uso de sustancias muy nocivas. El nivel intelectual es menos resistente a la transgresión, pero el más sensible de todos es el nivel moral, espiritual. Existe una estrecha conexión, entre todos estos niveles, todos se conectan, se influyen mutuamente. Elena de White dijo: entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. Y para enfatizar aún más la necesidad de cuidar el cuerpo físico, Elena de White, esta maravillosa escritora, agrega que se debe considerar que la salud del cuerpo es esencial para el avance en el crecimiento, en la gracia y hasta del temperamento. La profecía bíblica expresada en lenguaje poético describe el menú de quien se convertiría en Emanuel. Se comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto está en Isaías, capítulo 7, versículo 15. Recordamos la metáfora que describía a Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Pero esta metáfora expresa el lenguaje de esa época, que en ese país se encuentra todo lo que se necesita. Cuando alguien dice hay leche y miel, está hablando de que tiene todo. Y en el caso de Jesús, una dieta sana y completa influiría en su pensamiento correcto, en el discernimiento moral correcto. Tenemos los sentidos con los que podemos conocer la realidad que nos rodea, la externa.
Para conocer la realidad espiritual necesitamos la palabra de Dios, pero también la presencia de su autor, del Espíritu Santo. Esta comunión, esta comunicación tiene lugar a nivel intelectual. Nos comunicamos de manera intelectual. Los hábitos de comer y de beber poco saludables hacen que la voz de Dios, que el Espíritu Santo, sea cada vez más difícil de escuchar. Esto lo dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Otra cita de los escritos de Elena de White enfatiza esta verdad que dice el profeta Isaías. Y ella dice, todos los que profesan ser seguidores de Jesús debieran considerar que tienen el deber de preservar su cuerpo en el mejor estado de salud para que su mente pueda estar clara para comprender las cosas celestiales. Esto dice Elena de White. Dios nos ha dado un manual de instrucciones sobre el funcionamiento del cuerpo. Y no solo debemos conocerlo, sino también ponerlo en práctica. Tenemos la Biblia, un manual, ponerla en práctica. Necesitamos la comida más saludable, consumida en los momentos adecuados y en las cantidades correctas. Necesitamos el ejercicio físico, necesitamos suficiente agua, aire puro, luz solar, descanso adecuado y sobre todo confianza en Dios. La meta de una vida saludable no es principalmente una vida más larga. No queremos una vida más larga. Bueno, sí, queremos una vida eterna, sino que queremos vivir para la gloria de Dios y hacer el trabajo que se le ha confiado lo mejor posible, como lo hizo Daniel. Somos mensajeros, cuidemos el cuerpo para estar preparado. No lo olvidemos, un estilo de vida en armonía con los principios de la Biblia es el mejor testimonio para tal vida que necesitamos. Eso significa poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en lo que comemos, en lo que somos. El mundo de hoy necesita personas que puedan decir que no, como lo hizo Daniel y sus amigos. Personas que se mantienen leales a Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus hábitos saludables? ¿Será que vivimos en Babilonia, pero Babilonia no vive en nuestros corazones cuando sabemos decir que no? Te desafío esta noche a que seas un cristiano práctico, un cristiano genuino, un cristiano que se mantiene firme en los principios de Dios. Vamos a orar, ¿te acompañas? Padre que estás en el cielo, gracias por todo lo que nos das. Te queremos pedir que nos acompañes y que podamos ser verdaderos cristianos en los hábitos de nuestra vida, que seamos saludables y que podamos decir que no a todo lo que nos ofrece Babilonia, que podamos mantener nuestra identidad como hijos tuyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí esta segunda noche. Te espero mañana para continuar estudiando, para continuar disfrutando de estas verdades bíblicas. Nos vamos con el texto con el que comenzamos a estudiar este tema. Lo voy a poner en pantalla para que te puedas despedir leyéndolo. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que esa sea tu decisión, que decidas no contaminarse. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.